Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la física del pensamiento, al poder de la música. Como un episodio más, como una entrega más, dejando todo pronto, y tenemos un invitado de lujo, un amigo de la casa. Vamos a estar recibiendo ahí a los primeros que se conecten, y entre uno de ellos va a ser Rodrigo Odriozola, Toto, Yulelé. Ahí viene llegando gente, se sumó Esther, Rubén, Eloísa. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos acá a tiempo, al buen tiempo, al mal tiempo de la cara, ¿no? Y lo vamos transformando. Bueno, les seguimos dando la bienvenida, les vamos contando. Hoy estamos con un tema que creo que es un tema que está buenísimo como para trabajar, y que es algo que nos toca a todas, a todos, que es el tema del poder de la música, ¿no? La música como producción artística, pero la música también como posibilitadora de sanación, ¿no? Y hoy tenemos un invitado, como les decía Cristian, que de esto sabe bastante, y porque trabaja, y porque se dedica, y porque ama mucho tanto la música como la psicología. Ahí saludo a Gaby, gracias Gaby por estar, sabemos que te has sumado en alguno de los vivos, saludos desde acá. Y bueno, con relación a la música, sí, tenemos el honor de poder tener una conversación. No es una entrevista, es una charla, un coloquio con Rodrigo Odriozola. Él es músico, compositor, y como bien hablaba Seba, aparte de esos usos más artísticos que él, como otros artistas, a veces les pueden dar a la música, también encontrar como esos caminos más metodológicos y con un sentido más terapéutico. No lo veo todavía Toto en línea, así que Mientras tanto les vamos comentando, capaz, Cris, y mientras que seguimos esperando a Rodrigo, que bueno, que ya estamos prontos, casi prontos, para alargar una serie de encuentros que vamos a tener, algunos presenciales, otros vía Zoom. Tenemos dos formatos. Uno de ellos es un estilo de seminario, en el cual vamos a proponer 4 encuentros para conversar de 4 de estas 7 dimensiones de las que siempre les hablamos del ser. Vamos a estar hablando de los pensamientos, las emociones, las palabras y las acciones, tratando de bajar un poco la teoría a la práctica y al día a día, compartiendo también cuestiones de estas, ¿no?, que tienen que ver más con lo cotidiano, con algunas técnicas, algunos ejercicios para poder pensarnos y para poder conocernos un poquito mejor. Además de eso, vamos a estar largando unas conferencias vía Zoom para las personas que no se pueden, tienen más dificultades de horario. Bueno, seguimos manteniendo estos formatos que fueron llegando. Vamos a aprovecharlos para facilitar el encuentro. ahí vimos, Toto, que te uniste. Lo que estamos necesitando que mandes la solicitud, y ahí de este lado te la vamos a aceptar y vamos a poder abrir ese vivo, ese conversatorio. Bueno, mientras tanto era esto lo que le decía a Seba. Ya en breve, en un par de semanas, entonces vamos a estar encontrándonos de manera virtual y de manera presencial. Para los que no pueden llegar de manera presencial, vamos a estar ofreciendo también la posibilidad de encontrarnos por Zoom. Vamos a ver acá. Ver. Ahí está. Y transmitir. Ahora sí. De un momento a otro va a aparecer ahí Toto, Rodrigo. Ahora sí. Bueno. Ahora sí, Toto. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Totito? Yo pensé que ustedes me mandaban una solicitud. Claro, viste que esto es al revés. Empezar a transmitir, tenés que pedir vos la solicitud. Total. Bueno, llegaste. Lo importante es que llegaste, ya estamos todos acá, te estamos esperando, ya estamos introduciendo un poco la cosa. Y bueno, presentación formal ahora que estás con nosotros. Bienvenido, Rodrigo Odriozola, Toto Yulelé, licenciado en psicología, músico, compositor y integrante del equipo de Jugando Ando, un gran jugador, en el mejor de los sentidos de la palabra. Y bueno,
Hoy estamos acá en una charla habíamos propuesto esto de el poder de la música, ¿no? Y cómo esto que la música es algo que yo estaba comentando, nos transversaliza a todos de distintas formas, a todas las personas, nos llega la música y más allá de los sentidos creativos o artísticos de la música, hoy queríamos hablar un poco y compartir un poco con las personas esto de estos poderes más sanadores que tiene también la música, ¿no? Sí, total. Bueno, ahí cuando el otro día charlamos y pensamos títulos posibles, ¿no? Para hablar de la música, ¿viste? A mí me parecía que esto del poder de la música estaba bueno porque, es una cosa súper amplia, ¿no? Pero a la vez como que cada vez que me pongo a pensar, o sea, dos cosas pienso como para empezar, ¿no? Cada vez que me pongo a pensar en alguna forma de definir, ¿viste? Como los efectos que tiene la música en las personas o la potencia que eso puede llegar a tener, como que siempre siento que me quedo corto, ¿viste? Como que siempre hay un nuevo lugar donde vos decís, ¿no? Qué zarpado, cómo la música llega a una cantidad de lugares, ¿no? Entonces como que bueno, es decir, el poder de la música es la única manera que puedo encontrar ahora de decir, bueno, en cierta medida representa un poco de lo que podemos llegar a abordar hoy, ¿no? Y por otro lado, antes también de profundizar, quiero también como compartir esto de que yo hace muchos años que trabajo con la música a nivel personal y también, bueno, después como psicólogo también empezás a incorporar esas cosas y realmente como que siento que cada vez tengo más preguntas, ¿viste? Como que antes sentía que, o sea, vas profundizando y vas viendo y siento que eso, que cada vez son más las preguntas porque cada vez es como más amplio el alcance de lo que la música permite y transforma, ¿no? Entonces, en este sentido, una cosa que vos decías recién, Seba, y que me parece importante es esto, que creo que todos y todas en cierta medida tenemos algún tipo de contacto con la música, ¿no? Y eso me parece súper importante y creo que en cierta medida también explica un poco también esto de la potencia de por qué es tan variada la cantidad de usos que se le puede dar. Pero desde una persona que es amante de la música, ¿viste? Y que escucha y conoce y no sé qué, hasta una persona que realmente la música la pone para cocinar y capaz que no escucha con mucha atención lo que está ahí, pero la música de su compañera, hasta personas de capaz que yo creo no sé, nunca me pasó de encontrarme con una persona que me diga que no escucha música o que no tiene relación con la música, ¿viste? Pero también yo me doy cuenta que la música es mucho más grande que el arte, incluso, que la concepción de música como arte. Y cuando digo esto me refiero a que el concepto de arte surge en cierto momento de la historia, ¿no? Como decir, bueno, el arte, los artistas son aquellas personas que pueden hacer arte, que pum, que no sé qué, pero la música ya existía desde mucho antes que eso. La música existía a nivel como de contacto espiritual, ¿no? O religioso, o lo que sea, las personas que ya hacían rituales antes de que existan los instrumentos, antes de que exista la palabra, ya había rítmica en ese tipo de rituales que generaban como una potencia, ponerle, no sé, de elevación espiritual, ¿no? Y después, eh, dentro de los elementos de la música que existe como el ritmo y la armonía, podríamos decir, el ritmo también existe de mucho antes que el arte. Por ejemplo, en tribus que utilizaban la sincronización para trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenían que picar la tierra y los locos se sincronizaban para dar todos el golpe al mismo tiempo. Y de esa manera descubrieron que podían trabajar mucho más de lo que trabajaban. ¿Se entiende? Entonces digo, qué zarpado, cómo, o sea, muchas veces cuando hablamos de la música desde un punto de vista como artístico, yo siento que también nos quedamos cortos. ¿Se entiende como esto que quiero transmitir de alguna manera? Sí, totalmente. Pues sí, desde la música desde un punto de vista comercial ni que hablar. La música desde un punto de vista artístico, claro, también queda como chico. Y está bueno esto que traes, ¿no? Porque esto de que, claro, la música es anterior al arte, ¿no? Está bien interesante pensarlo desde ese lugar, ¿no? Y claro, Es uno más, se pone a pensar y perdón, no seguí, porque viste que como decime, que decime leí, tú. pero seguí. No, bueno, esto, cuando pienso también, ¿no? En el desarrollo del ser humano y en el desarrollo físico, ¿no? El primer estímulo externo que nosotros vamos a recibir como seres humanos es el sonido del latido del corazón de nuestra madre.
O sea, es lo primero que recibimos, ¿no? Incluso eh, hay un productor muy conocido, que creo que es George Martin, no me acuerdo el nombre, que es el que produjo la mayoría de los discos de los Beatles, ¿viste? El loco descubrió que que hay un tempo, ¿no? Una temporalidad de la música que es como universal, que es como 120, ¿no? Es la medida. Y el loco descubrió que si uno hace música a esa medida, el alcance es mucho mayor porque ese es el promedio en que late el corazón de la mayoría de las personas. Hay algo como esto, de una música que ya me identifica. Vos decías, claro, el primer sonido, esto, el latido del corazón, y para reforzar eso también, este sonido es un sonido rítmico, ¿no? Total. El latido de un corazón, ¿no? Y pensando, bueno, en esto, reenganchando con lo que te decía, Toto, claro, en las primeras celebraciones más rituales, ¿no? En estas cuestiones más de los grupos primitivos, ¿no? Está esto de la música como comunicación grupal y con otras energías, ¿no? También, entonces, y para bajar algunas cuestiones, ¿no? Capaz que tanto tomarlo esto, ¿no? Trascender un poco esos límites del arte y tomarlo como un lenguaje universal, ¿no? Porque en definitiva la música es sonido, es frecuencia, y esto, como bien decís, por más que esas personas que a veces puedan decir que no tienen un artista, un grupo predilecto, pero ponen música de fondo y están haciendo una tarea puntual sin prestar atención, en realidad estaba hablando como más con una jerga más psicológica, esa música está laburando más en un subconsciente, en una cuestión de conexión o de resonancia con esa rítmica, con esos compases, con esa frecuencia, y sobre todo por ese origen inicial del primer sonido, que fue tal vez el latido del corazón de nuestra madre cuando estábamos en la panza. Como para ir metiéndonos ahí estaría bueno que vos también pudieras contar experiencias más personales del uso de la música en tus espacios, porque yo después te voy a traer algunas charlas que hemos tenido que a mí me marcaron para contigo, cuando me contabas cómo usabas la música, cómo acercabas a veces a las personas con condiciones especiales, por decirlo así, un instrumento que en realidad, claro, uno a priori cuando éramos estudiantes de psicología nos decimos, claro, ¿cómo le va a enseñar a tocar el instrumento si capaz que no va a poder nunca? Y en realidad vos me decías, pero es que yo no le enseño a tocar el instrumento, yo lo único que hago es habilitar a que él se acerque al instrumento y que él produzca su propio sonido, su propio ritmo, su propio compás. Pero bueno, todo tuyo este espacio. Una más antes de pasarte la pelota, Toto, reforzando, porque me quedé con esto del latido del corazón, ¿no? Que es algo que ya sabíamos, pero bueno, empezar esto del poder de la música, esta charla del poder de la música, con el latido del corazón materno, claro, y pensando en esto, en la música como posibilidad y facilitadora para la sanación, o para un bienestar, si se quiere, claro, qué más sanador que estar cercanos al corazón de nuestras madres, ¿no? Y capaz que ahora sí te paso la pelota y contanos, bueno, cómo se logran esos acercamientos a partir de la música. Está buenísimo, ¿no? Porque yo pienso ahora cuando vos decís esto de, bueno, la música como un acercamiento también a un lugar seguro, ¿no? A un lugar donde uno, como vos decías esto, ¿no? Bueno, qué más lindo que ese vínculo primero con tu madre, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese lugar seguro donde uno todavía no se haya encontrado con las hostilidades del mundo, pero hay una cuestión ahí que a mí, por ejemplo, nosotros que hemos compartido muchas instancias de juego, ¿no? Y de aprender también en los hechos que uno no es que enseña a jugar, sino que habilita el juego y ayuda o no a conectar con un estado primario que es el estado de juego, ¿no? Otra cosa que también yo he visto, viste, con la música es esto, que es muy similar lo que es el estado de juego al estado musical, ¿no? Y en esa línea, ¿no? No es menor que
en la construcción también de las palabras, en el inglés, cuando uno habla de ejecutar música, se habla de play music, habla de jugar música, ¿no? Lo cual me parece que nosotros en el español, en la repartija, salimos con una mucho peor, porque tocar música, ¿viste? Es como que yo siento que no es tocar música, como que, como que siento que se despersonaliza, ¿viste? Y la música no es solo tocarla, ¿viste? Uno la puede bailar, uno la puede simplemente escuchar, uno puede vibrar con esa música. Ahora, cuando uno logra entrar en el estado musical, podemos, yo qué sé, yo he compartido muchas instancias con gente que no son músicos ni música y nos repartimos un tambor cada uno. Y si hay confianza y hay apertura y hay habilitación, hacemos música. ¿Se entiende? Entonces, hay una cuestión ahí que me parece súper interesante que tiene que ver con lo mismo que con bailar, ¿no? Pero bueno, para no irme por las ramas, les cuento un poco ahí lo que me preguntaban, esto de mi experiencia con la música, por ejemplo, en el consultorio. Yo digo, estudié, nunca me formé en musicoterapia, por ejemplo, ¿viste? Que me parece que es una cosa que está bueno aclararla porque hay una formación y hay gente que se forma mucho en esto de la musicoterapia y hoy en día hay mucho más desarrollos en personas que seguramente están súper habilitadas y con mucho conocimiento para compartir sobre los conocimientos de la musicoterapia en sí. Pero a mí me pasó que yo me formé en psicología y... y a la vez, bueno, siempre fui músico, ¿viste? En estos últimos años como que decidí hacerlo más profesionalmente, pero toda la vida estuve en contacto con la música. Y mis primeras experiencias fueron en el trabajo con personas, quizás personas en situación de discapacidad y más específicamente con el trabajo con personas con autismo. Yo era terapeuta en un centro donde se trabajaba lo que se llama como abordaje neurocognitivo, que tiene que ver con estimulación cognitiva, ¿no? Con modificación de ciertas conductas para ayudar a las personas a tener mayor autonomía. Y siempre tenía la guitarra ahí en el ropero, ¿viste? Y como por cosa mía, al principio, antes de empezar la terapia, yo tocaba un poquito de guitarrita, hacía una cosita o dejaba la guitarra ahí, y eso yo veía que siempre predisponía a las personas de otra manera. También descubrí que no solo tenía que ver con que la guitarra estuviera ahí, sino con que yo pudiera habilitar esa música desde un lugar sin expectativas, ¿no? Como más lúdico, ¿no? De conectar con ese sonido, a ver ahí, a ver qué afecto ocurría también en el encuentro del sonido con la persona, ¿no? Y empezaron a pasar cosas increíbles, que claro, ustedes lo saben, cuando uno trabaja solo en el consultorio con otra persona, a veces pasan cosas que vos decís, no lo podés creer, nadie me va a creer lo que estoy viendo, ¿viste? Y me pasaba esto, chiquilines o chiquilinas que quizá tenían dificultades severas del lenguaje y que prácticamente no hablaban, empezábamos a tocar la guitarra y decían partes de una canción que habían escuchado en su casa, ¿viste? Y yo dije, opa, ¿cómo es esto? ¿Viste? Y ahí empezamos a explorar, me empecé a permitir también explorar un poco más desde ahí. Y la realidad es que eso, pasaban cosas increíbles, pero que tenían que ver con eso, con llegar como a un estado de juego y que parecía que las personas lograban hacer cosas que en situación de mesa, trabajo así, no las lograban. Entonces, no era que no podían hacer eso, era que capaz que faltaba un contexto que les habilitara y les permitiera desplegarse de esa manera. De la misma manera en que, como hablábamos anteriormente, quizá estas tribus, cuando lograban sincronizar el sonido del golpe, generaban un efecto, o sea, podían trabajar mucho más tiempo, pasaba lo mismo con estos niños y con estas niñas, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a explorar, después pude ampliarlo más al ámbito también de la clínica individual, y lo que pasa es que es eso, todo el mundo tiene algún tipo de conexión con la música, y a veces no es que en el consultorio tocamos la guitarra ni nada, a veces es simplemente, ¿escuchaste esta canción? Sí, ¿viste lo que dice esta canción? Dice esto, y la persona logra quizá, por ejemplo, ¿no? Como una forma, generar una representación externa de algo que le está pasando y que no está pudiendo poner en palabras. Y la canción lo dice, ¿viste? Y es como que, y eso ya genera un efecto sanador, o por lo menos eso es lo que yo creo, ¿viste? Ya genera una posibilidad de sacarlo para afuera y verlo, ¿viste? Ni hablar si lográs vos también generar una creación artística, pero yo siempre me acuerdo que una vez una persona me dice, ¿por qué cuando estoy triste elijo escuchar música triste? Porque eso me tendría que poner más triste, ¿viste? ¿No? Y yo digo, es verdad, ¿no? Qué loco. Digo, estoy re triste y me pongo un disco de Cabrera que te dan ganas de cortarte la vena, pero yo me siento mejor, ¿viste? Y ahí
la persona me dijo, ¿sabes qué me pasa? Que me ayuda a hacer más liviano el dolor. Y yo dije, ¡pah! ¿Viste? ¡Puf! Me explotó la cabeza. Digo, es eso. ¿Viste? Es una situación de dolor, una situación de profundidad, de angustia, poder ponerlo en un lugar donde se hace más liviano y se conecta con la belleza, obvio que nos va a ayudar a hacer más liviano ese pesar. ¿Se entiende esto? Abro para que, porque si no hablo yo solo. Sí, bonito. Está bueno, es como una especie de empatía musical, ¿no? Como que Cabrera te acompaña ahí, pensándolo, está bueno el concepto. Sí, Pues es como acabas de decir, es como que pones ese dolor o esa angustia a jugarlo, a habilitar, literal, como decías hoy, a jugar con la música que estás escuchando y capaz que funciona como un bálsamo, decir, che, no estoy solo, capaz que con esa melodía, está interesante que te hayan dicho eso, ¿no? ahí mismo, ahí yo pensaba, pues yo me quedé pensando, viste que estaba, yo me quedo enganchado con una idea, viste, y después me quedo dando vueltas y trato que esté igual enganchando, ¿no? Y yo sigo con esto del latido del corazón y lo voy viendo esto último que decía, bueno, lugar seguro, ¿no? La cercanía esa, del lugar seguro, ¿no? Esa calidez y esto. Y bueno, debe haber algo ahí, viste, en nuestras memorias, que nos transporten a ese lugar seguro, ¿no? En ese acompañamiento también hasta en un momento triste, porque esto nos pasa a todas las personas, ¿no? Estoy así para abajo y, viste, ponemos como que uno diría, bueno, apretó el botón de autoflagelación, ¿no? Sin embargo, visto desde este punto que te lo plantea esta persona, puede ser pensado en esto, bueno, en este momento de dolor, de sufrimiento, bueno, está acompasado a ese dolor y sufrimiento, porque estoy escuchando una música que está acompasada con eso, pero estoy en un lugar un poquito más ameno, más seguro, ¿no? Está re bueno. Y esto otro que decías también sobre la música en el consultorio, nosotros con Toto y con Cris hemos compartido distintos consultorios y seguimos compartiendo consultorios. Y ahí en el consultorio tenemos una guitarra, instrumentos, ¿no? Y distintas personas, no solo niños, ¿no? Distintas personas se prenden a los instrumentos. Ahí yo hace tiempo también trabajé con una persona que tenía un diagnóstico de esto medio, ¿viste? Aterrorizantes, ¿no? Yo ni siquiera lo nombro porque las cosas, yo prefiero no trabajar con diagnósticos, pero bueno, la cuestión es que también le costaba mucho esto de contactar y poder decir las cosas que le pasaban, las cosas que sentía, sin embargo, agarraba la guitarra y se ponía a cantar. Y él no, o sea, no toca la guitarra, o sea, no sabe tocar la guitarra, pero él tocaba la guitarra, rasgaba la guitarra y ahí empezaba a cantar, sí, poniéndole sus melodías y esto, pero las canciones eran como una especie de improvisación, ¿no? Y era esto bueno, como una sesión muy interesante siempre, porque se traían las cuestiones más directas, las cosas que no se podían decir en palabras se decían cantando, ¿no? Y acompañados siempre de una rítmica en la guitarra. Lo que sí había siempre era una determinada rítmica, ¿no? Entonces, ¿viste? Sí, son cosas que pasan, que vos ves, que es un gran medio para llegar a algunas personas y pensándolo en este compás de lugar seguro, de lugar afable, es algo que nos conecta a todos y que podemos trabajar seguramente con todos. Hay pila de gente que te saluda por ahí, mientras que conversamos, no vamos leyendo, los vamos leyendo, pero... Emilio Gaetano, estudiante del Cervantes, también Alejandra, van comentando, eso es un reclamo para SEO ahí, que nunca te ofreció nunca le ofrecí ninguno de los instrumentos. Bueno, Alejandra, la próxima vez que vayas por el consultorio, sentite libre de agarrar la guitarra, los tambores o lo que quieras. Toto, no sé si querías comentar algo de esto porque también tenía una pregunta para hacerte. Sí. No, lo único, primero, además, otra cosa, un saludo para mi vieja que saluda también ahí abajo. Bueno, y saludos desde Tucumán, dice ahora, buenísimo. Ahora cuando vos decías esto, ¿no? Hay una pregunta que muchas veces me hago todavía, ¿no? Y es esto de, bueno, la música
¿es un medio o es un fin en sí mismo, ¿no? Como, porque realmente muchas veces me lo pregunto, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, me acuerdo de una experiencia particularmente siendo tallerista de música en una clínica psiquiátrica, ¿no? Un manicomio. A mí me pasó que yo tenía que ir a un lugar que era un lugar donde las personas cumplían como con internaciones breves, ¿no? Entonces estaban una semana, 2 semanas, 3 semanas, a veces unos meses, pero no mucho más que eso, ¿viste? Y yo iba 2 veces por semana con la guitarrita a mi taller. Entonces, ¿qué pasa? Tenía que inventar alguna forma de que siempre había personas nuevas en el taller y siempre había personas que ya estaban en el taller. Entonces yo tenía que inventar algún tipo de encuadre para que todas las personas se sintieran habilitadas a participar, ¿no? No podía empezar un proceso con algo cuando había personas que siempre estaban nuevas. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, voy con la guitarra, tomamos unos mates, ¿no? En la época que se podía, ¿no? Tomamos unos mates, ahí compartimos, nos saludamos, agarro la guitarra y digo, bueno, a ver, uno por uno, díganme cualquier canción del mundo que les gustaría cantar o escuchar y la cantamos, decía yo, ¿viste? Sin tener idea con qué me iba a salir la gente, porque también los gustos musicales de las personas y las trayectorias son tremendamente diferentes, ¿no? Y se empezó a dar una cosa increíble, ¿viste? Era como que yo tiraba unos acordes, intentaba tocar el tema, y yo decía, la gente, la canción que elegía, era una canción que en algo le movía, ¿viste? Y empezaba a pasar que, claro, se empezaba a generar una espiral. ¿Dónde terminábamos? Terminaban todos llorando, a los abrazos, ¿viste? Riéndonos con la música, que pum, que pan, todo el mundo tocando sin saber tocar, ¿viste? Y yo decía, qué zarpado, porque en verdad acá la música es un medio y lo que verdaderamente está, yo espero y creo que lo que verdaderamente está sanando a esta persona es el vínculo entre nosotros. Es un momento de libertad dentro del manicomio, ¿viste? Era como decir, porque además, bueno, para quienes no saben, muchas veces en un manicomio está prohibido tener contacto físico, está prohibido reírse fuerte, está prohibido bailar, ¿no? Realmente. Entonces, dentro del espacio mío era no, de la puerta para adentro, las reglas son otras, ¿viste? Entonces, realmente en ese momento yo decía, perfecto, en este momento la música está siendo un medio y lo que siempre, capaz que también nosotros pila de veces hemos compartido en el consultorio, lo que sana termina siendo el vínculo. El vínculo con otra persona, el vínculo con la música, el vínculo con una representación, ¿viste? Pero sobre todo era eso, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, dejo la pregunta abierta, ¿no? La música, como medio, o como fin en sí mismo. Y lo último que digo para después habilitar la pregunta, Cris, una vez también en una entrevista que me hacían a mí como músico, alguien me preguntó, ¿a vos te parece que con la música se puede salvar el mundo? ¿Viste? Y yo dije, ¿viste? Yo antes decía, sí, claro, ¿viste? Y después dije, no, en verdad no, porque si la música la utilizamos para generar un mensaje creativo, un mensaje de amor, ahí la música puede salvar el mundo. Ahora, si la música la usamos para hacer el mal, también podemos hacer mucho mal con la música. No sé, reproduciendo mensajes totalmente de violencia, de odio, yo qué sé, hay muchas maneras, ¿viste? Entonces también digo, bueno, no sé si la música va a salvar el mundo. Lo que va a salvar el mundo va a ser el amor. Ahora, si la música nos sirve para multiplicar eso, podemos llegar a salvar el mundo. La música en sí misma sola, no sé, ¿se entiende esto como planteo también como pregunta, ¿no? Total. Bueno, ahí en la pregunta, saludar a toda la gente que se sigue uniendo, Victoria, Grisel, Gaby, Andy, Gabriela, Mariela, Maggie, José, y a todo el resto que está del otro lado. Che, la música, como vos dejaste picando ahí, tiraste esta de la música, bueno, medio o fin. Y atándolo con esto del vínculo, que como lo hemos hablado, y es verdad que lo hemos hablado muchas veces, creo que en eso estamos los tres de acuerdo, por lo menos los tres que estamos hoy acá estamos bastante de acuerdo, puedo decir, en que lo que sana es el vínculo, lo que enferma también es el vínculo, ¿no? Creo que acá nadie tiene duda que no hay que ser ni psicólogo ni músico para poder darse cuenta de que la música la vincula, ¿no? Porque ahí sí, es un habilitador absoluto al vínculo, ¿no? Cuando lo pensamos grupalmente, en un ámbito social o grupal, sin duda que, bueno, poner un poquito de música, nosotros con Jugando Ando
también jugamos muchísimo a la música, y bueno, sabemos que apenas llega el momento de poner, de jugar algo de música, ya nos disponemos de una forma, empezamos a disponer el cuerpo de una manera y el vínculo también se habilita de otra forma, ¿no? Pero en el nivel personal también, y pensándolo de vuelta, llevándolo a los consultorios, ¿no? Y a la clínica, claro, capaz que es ese otro nivel de la música en lo personal generar una posibilidad de vincular más sanamente conmigo, ¿no? Genera esa otra posibilidad de vínculo también. Además de, bueno, ya más adelante, creo que en los niveles ya artísticos, sí, la vinculación con el instrumento, la vinculación, hay otro montón de vínculos que se generan, ¿no? Pero yo hablando de los más llanos, en los niveles más llanos, bueno, claro, ¿viste? Así como habilitador, no sé, ¿no? En esto de la posibilidad de vincular, anda a cualquier reunión, cuando se prende la música, el ambiente cambia, ¿viste? Nos paramos, bueno, algunos ya empieza, ¿no? Sí, 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 total, total. O sea, esto como decir, como herramienta para vincularnos, yo pienso también es eso. A mí muchas veces en el trabajo en la clínica con adolescentes, ¿viste? Yo qué sé, conocer la música que ellos escuchan me abre 15.000 puertas, que si yo no tuviera idea, ¿viste? Y eso es una potencia tremenda, ¿viste? Porque entonces hay un trabajo también de formación que tiene que ver con, bueno, con conocer el contexto en el que uno se desarrolla. Yo qué sé, yo pienso lo que la música influenció en mi vida, en mi adolescencia. O sea, la música que yo escuchaba definió hasta el aspecto que yo tengo hoy como adulto. Y eso es zarpado. Porque los referentes que yo escuchaba en ese momento, como estaba en pleno momento, ¿no? De transformación, usaban barba, yo qué sé, aros, cosos, ¿viste? Entonces digo, qué zarpado como hasta en eso, ¿viste? Que como dicen los existencialistas, uno es responsable hasta de su propia cara, ¿no? Y es como esto, ¿no? Digo, ¿y qué papel juega la música, más allá de todo lo que es, bueno, la construcción del mercado de la música y estas cosas, pero digo, en la construcción de la identidad de una persona también, ¿viste? Tipo, es un montón, un montón. Hey, Toto, la pregunta que te quería hacer hoy, como para también abrir una pequeña línea de reflexión, no sé si análisis, pero acercarnos un poco a, a conceptualizar algo que capaz que para esto, a uno que no lo tenía integrado y capaz que hay los que estén escuchando, después escuchen este podcast, después se sientan medianamente identificados, pero era esto a veces, ¿no? Que en realidad a veces la persona sorda no tiene posibilidad de acercarse a la música, esa era la creencia inicial, pero en realidad la música la siente con el cuerpo, el ritmo, ¿no? Entonces esto era sobre todo por alguna vez vi creo que lo charlé contigo y después vi alguna conferencia, en la medida de cómo es que, como bien decías hoy, tanto un musicoterapeuta, un tallerista de música, habilita la música de formas que no tengan que ver con ir a aprender acordes, ir a aprender instrumentos, sino cómo estamos trayendo la construcción de un vínculo a partir de la música como habilitador, porque en ese sentido se transforma en un lenguaje, nuevamente en un lenguaje, en una forma de comunicar códigos, pero esta vez tal vez sintiéndolos con el cuerpo y no exclusivamente a veces con el oído. Para mí eso fue revelatorio, ¿no? Sobre todo para tener como una apertura también en cuanto a veces a lo metodológico para poder trabajar individual y colectivamente con alguien que tenga o no esas características, porque a veces igual la persona puede tener la capacidad de escuchar, pero también vos cuando desplegás algún tipo de dinámica que sea con música, inevitablemente está poniendo el cuerpo a sentir esa música, esa vibración. Sí, total. Esto que decías antes, la música es vibración, ¿no? Entonces, todas las personas recibimos la música por todo nuestro cuerpo, cuando creemos que la estamos recibiendo por el oído, ¿no? Quizá cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos con experiencias, como por ejemplo de personas sordas que pudieron contactar con la música a través del tacto, de la vibración, ahí recién nosotros nos ponemos a pensar que a nosotros también nos pasa lo mismo, pero es como, viste que yo creo que hay ciertos sentidos
que muchas veces toman prioridad, como por ejemplo, no sé, la vista, ¿no? Eh, Toman una prioridad que hace que uno deje de lado otra cantidad de información que está recibiendo simultáneamente, ¿no? En su propio organismo, ¿no? Y entonces, en esto hay una anécdota Toto, sí, está como que perdiéndose un poquito la señal de a poquito La ahí. calidad de la imagen, también hay alguien ahí, Marianela, que dice, se te ve borroso, Toto. Se corta como un poquito el audio, capaz que a ver, Si en algún lugar de la casa mejora la señal, capaz. pues a esperamos, ver, porque no venía te... bien, viste que a veces no sé qué pasa, que va y viene. Sí, pará, sí, avísenme si sigue así y le busco la vuelta. ¿Sigo trancado? El audio se escucha bien, pero la imagen queda medianamente congelada. Y bueno, ahí va, igual te vemos, sabemos que nos perdemos de ver claramente la belleza natural de Toto, pero igual con las palabras hoy es lo que estamos esperando más es escucharte, así que está, mientras que no se corte, dale para Ahí va, no, adelante. si se corta el audio, me avisan, capaz que en un momento se empieza a acomodar, porque a veces el wifi vieron que va y viene, pero si se corta el audio me avisan, ¿está? Bien. Bien. No, pero hay una anécdota con esto, que es que, por ejemplo, los afinadores de cualquier instrumento, los afinadores de guitarra, ¿no? Esos elementos que se usan para afinar los instrumentos, funcionan por vibración. Uno le prende el ganchito a la madera y de cómo va vibrando la madera, el aparato capta la frecuencia y ahí define que 440 de vibración es la nota La, ¿sí? En base a esa vibración de 440 se afina todo el instrumento. Pero lo particular de esto es que el número 440 fue modificado por Hitler. Esto es rarísimo, pero es así, ¿no? Porque Esto es rarísimo, pero es verdad, ¿eh? Es cierto. esto es verdad. Porque lo que sucedía era que en verdad los instrumentos vibraban en 432, ¿tá? Pero por un tema numérico, creo, ellos decidieron que no podía ser el 32, que tenía que ser el 40. Entonces, hoy nosotros en la cultura occidental afinamos todos nuestros instrumentos en 440. Ahora, si alguien tiene la posibilidad de alguna vez de afinar su instrumento en la vibración de 432, que los afinadores también te permiten esa posibilidad, lo que se siente es inexplicable. Porque realmente uno vibra mucho más con la música cuando está en esa afinación. Pero ¿qué pasó? Ahora todos los instrumentos están configurados para ser afinados en 440. Todos los instrumentos, todos los sistemas de grabación, absolutamente todo, ¿no? Y digo, esto lo traigo no solo por lo pintoresco de la anécdota, sino además por esto de que la música es todo vibración. Es todo vibración. Y eso también explica de que, por ejemplo, no sé si lo explica, pero digo, nos habilita a pensar esta parte también de que, bueno, la música es un lenguaje no verbal, ¿no? Con lo cual, no estamos diciendo nada al decir eso, ¿no? Es como yo decir, bueno, este mate es una no bicicleta. Sí, ok, pero ¿qué más me vas a decir, no? Bueno, quiere decir que yo pienso a veces, ¿no? Las palabras y lo verbal nos limita muchas veces, ¿no? Porque cobran las cosas un sentido muy potente, ¿no? Entonces, cuando nosotros habilitamos únicamente la vibración, eso nos permite que podemos conectar con personas con las que quizá no hablamos el mismo idioma. Nos encontramos en una pista de baile con una persona que viene de Inglaterra y yo no hablo inglés y nos miramos a los ojos y movemos los hombros y vamos a tener una comunicación quizá mucho más profunda que si habláramos, hola, ¿cómo estás? Bien, y vos, bien, dale, no sé, ¿se entiende esto? ¿No? Y es todo vibración, es ritmo, pero digo, habilita esto de decir, es vinculante, ¿no? Y lo último de esto, ustedes y cualquier persona o que tiene hijos o que trabajó con niños y niñas, conoce la potencia de lo que es decir, aguardar cada cosa en su lugar. O sea, y los niños se paran y empiezan a guardar, incluso niños que no hablan. Y vos decís, pero ¿qué onda? ¿Cómo puede ser tan potente una cancioncita? Bueno, porque hay una melodía que va por detrás, que asocia directamente. Yo ya sé que cuando viene esta música tengo que hacer esto. Y ustedes ven lo que funciona, ¿no?
hay un montón de comentarios que parecen re interesantes. Capaz que si ustedes quieren habilitar ahí. Sí, vamos a leer un poco, ¿no? Ahí, Maca, ¿cómo andas, Maca? ¿Todo bien? Ahí dice, en cuanto a lo que habilitaba Rodrigo de la música salvadora o no, pienso que como todo puede ser usada tanto para bien o para mal. Dada la versatilidad del ser humano, pero no cabe duda de lo positivo de la música, de las posibilidades positivas, de usos positivos, ¿no? Que nosotros, vos conocés, Toto, porque vos fuiste parte de los seminarios del año pasado de la física del pensamiento y conocés la noción que estamos manejando con Cristian de acciones pastilla, ¿no? Te la refresco un poquito, ¿no? Lo que hablamos mucho en la física del pensamiento es que hay algunas acciones, determinadas acciones que podemos generar nosotros en el mundo cotidiano, en nuestra vida cotidiana, que son promotoras que generan en nosotros una química positiva, digamos. Porque bueno, como decimos siempre, o hemos dicho muchas veces, tenemos que empezar a pensar a las emociones realmente como una química corporal. Las emociones se ven traducidas en una química corporal. Y esa química corporal se libera, y las distintas combinaciones químicas se van a liberar a partir de determinadas acciones que nosotros podamos hacer, a partir de determinados pensamientos que podamos tener o a partir de determinadas circunstancias que invadan desde el mundo exterior, ¿sí? Esos serían los tres lugares desde donde podemos generar química interna. Entonces, pensando en esto, de acciones que generan una química positiva en relación a sentimientos, emociones que tienen que ver con el bienestar, con la satisfacción, con la alegría, la música es una acción pastilla, sin duda, ¿no? Tanto escuchar música como poder interpretar música. Cuando nosotros nos ponemos a escuchar música, o cuando, bueno, las personas que tienen la virtud, digo, y la suerte de poder interpretar determinados instrumentos, eso genera sin duda una catarata de neurotransmisores y habilita determinados flujos de hormonas en el cuerpo que generan esta sensación de bienestar, ¿no? Entonces, entre las muchas pastillas que podemos tomarnos accionando día a día, la música es una que está siempre a la mano, ¿no? Y que sin duda ayuda mucho. Además, además de la música como habilitador de vínculos y estas cuestiones, ¿no? Pensando en las distintas posibilidades que tenemos para entender la música como sanador, ¿no? Yo me acuerdo de, por ejemplo, una anécdota personal, ¿no? En esto de, por ejemplo, la música como acción para con uno mismo. Recuerdo una vez tuve una especie de inicio de crisis de ansiedad, ¿no? Donde yo sentía que me iba a dar un ataque de pánico, ¿está? Era una situación particular, yo estaba atravesando un momento no sé qué, estaba en mi casa, estaba solo, se me empezó a ir, ¿viste? Y bueno, se me va, y automáticamente lo que hice sin pensarlo, agarré una música que era como muy muy a tierra, como se dice. Le subí el volumen, agarré un tambor y me puse a pegarle. Y eso me salvó. Después yo dije, ¿qué pasó? Es re lógico, si lo pienso con el diario del lunes, ¿no? En ese momento me pegué tremendo cagazo, pero digo, yo me estaba yendo y lo que hice fue volver a la tierra. ¿Está? La tierra es eso. Incluso cuando uno, en el lenguaje musical, en los tiempos de la música, hay un tiempo que se llama la tierra, que es eso, el que va en el tum, 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 como que el que golpea abajo, ¿no? Incluso yo que sé, Eduardo Mateo utilizaba un ritmo que le llamaba el toco, que en verdad surge de una tribu de Etiopía, ponele, capaz que no era Etiopía, pero no importa, y que representa el caminar del elefante. Tunk, 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 ¿no? Y de eso después termina viendo música que, por ejemplo, hoy escuchamos esa música, no tenemos ni idea de que ese ritmo apareció de un elefante que caminaba, ¿no? Y en esto mismo también, yéndome un poco por las ramas, ¿no? Había una vez una entrevista a Atahualpa Yupanqui, que más allá de ser un músico
muy reconocido en el ámbito del folclore, era un tipo con mucha sabiduría. Recomiendo muchas veces escuchar entrevistas a Atahualpa Yupanqui. Y el loco dice en un momento, con la guitarra en la mano, dice, ¿cómo esta guitarra, cómo esta madera no va a ser música si una vez sobre este arbolito un pajarito se paró y cantó? ¿Se entiende? Y el loco lo lleva hasta ahí. Y bueno, lo que tenés en ese instrumento fue un árbol en algún momento. No, no hay manera, ¿no? Incluso cuando es compensado y todo, ¿no? Entonces, digo, me parece importante, no sé, yo lo uso en mi cotidianidad, realmente, cuando a veces tengo que caminar largos trayectos, me pongo una música muy pop y voy caminando al ritmo de la música. Y eso hace que me canse menos, por ejemplo, ¿no? Como por poner un ejemplo de la cantidad de posibilidades que uno tiene a la hora de que no es necesario saber manejar un instrumento para poder conectar con la música desde un punto de vista creativo, ¿tá? No es necesario saber tocar la guitarra, más allá de que hay instrumentos más amigables, como decir un tambor, una armónica, ponele, que vos capaz que ya lo soplás y sale un sonido amigable. Cualquier persona puede conectar con la música desde un punto de vista creativo y personal sin necesidad de ser música o de saber música. Sí, la idea ahí siempre es también esto como acciones pastilla. Por lo pronto de mi parte lo que sugiero es esto, la música como un intervención, sin volvernos melómanos. Melómano sería aquella persona que no puede vivir sin música, ¿verdad? Para los que no saben el significado, pero en esto que vos decías hoy al comienzo, Toto, hay gente que a veces yo les pregunto en el consultorio, che, ¿qué música escuchás? Que no escucho mucha música, no tengo nadie como de preferencia, como que si acaso lo tienen ahí olvidado, como si fuera, viste, un pañuelo sucio olvidado en el armario por poco. Entonces, yo lo que trato de inculcarle, como esto que se lleva, como si fuera una acción pastilla, la música como un interventor en nuestro estado de ánimo, con la más vastedad de géneros que hay. No es lo mismo, yo por lo pronto, escuchando también esa anécdota de que escuchabas música, que estabas en un estado de ansiedad, creo que todos más o menos hemos tenido en nuestros momentos, y yo en realidad recurro a la música brasilera para esos estados. ¿Y acaso tendrá que ver con la geografía, con el clima, con la serotonina y la vitamina D que les genera el lugar? Pero yo escucho mucha música brasilera, por lo pronto para aplacar, como también a veces nos lo puede generar el reggae, ¿no? Y así cada uno de ellos. Como también soy muy adepto, yo que sé, al flamenco y la rumba, que es como mucho más tierra y más profunda, y creo que cada una de ellas nos provoca algo, pero más allá de los gustos que pueda tener uno de este lado, yo lo que le invito a la gente es, che, tenete siempre ahí algo a mano, porque aparte te dice, no, escucho radio, sí, pero escucho a veces algún programa. Está bueno que escuches algún programa, pero escuchá un poco de música, ¿no? En esto, aunque, como decías hoy, capaz que si estás medio depre y aún te escuchás a Cabrera, y Cabrera te habilitó a que a ese dolor lo pudieras colocar en algún lugar, ya es habilitador. Entonces, sugerir eso, la música como interventor de estados de ánimo me parece que es bastante elocuente. Ahora para venir para acá, para la Seba, también yo venía caminando bajo lluvia con el paraguas, y bueno, yo venía escuchando Led Zeppelin, ahí medio que al palo, que era lo que tenía para, ¿viste? Para meterle un poco de guerra a las veredas mojadas de Montevideo, ¿viste? Y es una manera Bueno, de olvidarme o de que mi mente no me subjetive, que hay mal clima, que no puede ser, que los charcos, que me salpico todo. Y no, yo iba metido ahí en la música y llegué de la mejor manera ahora a la casa de Seba. Fue una sí, acción bueno, pastilla, me lo tomé así. primero, yo por ejemplo escucho mucha radio también, escucho mucho AM, no te salvás nunca, porque en todos los programas de radio hay música, o la cortina, o donde empieza, donde arranca, o pasan un temita, o como decía también Maca acá, dice, si será así lo de la melodía, que hay muchas publicidades cantadas. Bueno, todas las publicidades son con música porque saben que eso entra mucho más directo al inconsciente. Y si no, piensen en los singles políticos, ¿no? Hay como un estudio del marketing en la música donde sabemos cuáles son las melodías que permiten acceder a cierto tipo de personas de una manera o de otra con una potencia increíble. Yo escucho, por ejemplo, mucha radio a la mañana y me sé de memoria todas las publicidades, ¿viste? Voy al supermercado y miro el cosito del conejo y me sale con conejo, el lavado. Y te digo, no, no.
Pero digo, y me Hay, parece hay un que trasfondo ahí publicitario, ¿no? Ahí, estudio, entonces vamos a ver estudio porque marketing. hay un montón de mensajes de gente, ¿no? La vida de Victoria, ¿cómo va? También dice, por eso la música es universal. Maca habla, bueno, de esto que decía vos, de, bueno, por algo las publicidades de televisión tienen la música. Flo Gamarra, para vos, Toto, qué lindo todo lo que compartís, re sentido. Y la vida de Victoria de vuelta, con esto, y creo que acompasado a esto que traía Cristian de Led Zeppelin bajo la lluvia y luchando contra las veredas mojadas de Montevideo, se puede ir eligiendo la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Total. Está muy, muy bueno. Entonces, ahora, capaz, porque ya estamos, si se nos pasaron 50 50 minutitos, minutos, así así a como si a nada. la carrera, y como Tremendo. para ir generando como una especie de cierre y resumen. Yo te tiro, hay unas que me quedaron como a modo de resumen, vos fijate qué hay para agregar, y todo lo rematás, ¿tá? Pero yo me quedé con esto, ¿no? La música, con esto del latido materno y la música como posibilidad de acercarnos a un lugar seguro. En esto de las posibilidades, en esto de poquitas posibilidades que acá peloteando, ya vieron que nos fuimos dando cuenta que tiene la música, ¿no? Entonces esto, la posibilidad de acercarnos a un lugar seguro y de bienestar, ¿no? Eso, acercarnos al corazón materno, ahí, en ese lugar inútil. La posibilidad de generar, de facilitar, digamos, ¿sí? Vínculos que como ya nos pusimos de acuerdo, son lo que posibilita el bienestar, ¿no? Los vínculos sanan y los vínculos enferman. La música, entonces, como posibilidad de generar o facilitar vínculos sanos con las demás personas y con nosotros mismos. Y finalmente me quedo con esto de la música como acción pastilla. La música como una posibilitadora de generar una química corporal positiva que tienda al bienestar, ¿no? Yo me quedo ahí con esas tres como a modo de resumen y punteo. Algo vos que... No, te comparto todo, Seba. Quería justo compartir un mensaje más de ahí de Marianela que dice, yo uso música para meditar. Y sí, en realidad en este radio de análisis y de posibilidades de conectar, de usos que puede tener la música, total. También, ahora mencioné el Led Zeppelin porque es como una cosa y una máquina de guerra, diría, de Lesiana, pero cuando llego a mi casa también algo de música meditativa o como música brasileña. Pero bueno, yo me quedo también en el mensaje inicial que vos traías, Toto, si es medio o fin. Y capaz que me la juego, digo, y che, y si es las dos cosas para salir del binarismo, ¿no? Porque en definitiva hace de las dos cosas a veces, ¿no? Me dejaste ahí como pensando en eso, ¿no? Por mi parte, Toto, nada, agradecerte una vez más. Y te pasamos la palabra para que quieras redondear y darle un final a este encuentro de hoy. Buenísimo. Bueno, también voy a mandar un saludo para Mingo, que está ahí abajo también. Pero algunas cosas sobre esto como muy breves para un poco ir cerrando, ¿no? Eh, Primero que en esto que vos decías, ¿no? De, por ejemplo, vos elegías venir con Led Zeppelin, pero vos sabés que vos con la música brasilera particularmente tenés una conexión. Bueno, me parece que está bueno también ver que hay una historia de trayectoria musical de cada persona que tiene que ver con el sentir y con las circunstancias que atravesaron en la vida de cada persona, ¿no? Entonces, capaz que seguramente en algún momento de tu vida algo te pasó con la música brasileña, ¿no? En algún contacto que tuviste que a vos te quedó como una asociación directa, donde sabes que eso te lleva a un lugar de bienestar, ¿está? Capaz que a otra persona le pasa con la música de rock and roll, capaz que a otra persona, ¿no? Por eso también son tan diversos los gustos musicales, incluso a la hora de crear, yo muchas veces cuando estoy componiendo una canción y encuentro algo que me gusta, yo sé que a mí me gusta porque alguna vez escuché algo parecido a eso que me gustó, si no, no me gustaría. ¿Se entiende? Entonces, como que bueno, lo lindo, lo feo, tiene que ver con que la música también,
y esto me parece que está bueno también relacionarlo con lo de el latido del corazón de la madre, la música nos da esa posibilidad de que el recuerdo queda siempre asociado a una emoción, que es lo que un poco decía también Maca ahí, que nos conecta con el sentir. Siempre la música tiene esa potencia, buena o mala depende, pero que siempre nos genera un sentido asociado con una emoción, ¿tá? Entonces, la segunda cosa es esto. Todos y todas tenemos formas diferentes de vincularnos con las cosas en general. Y con la música también. Entonces seguramente haya personas que cuando están tristes elijan conectar con música más triste, entre comillas, y otras que elijan conectar con música alegre. Así como esas personas seguramente están tristes, hay personas que les gusta hablar de eso y hay personas que prefieren no hablar de eso. ¿Se entiende? Son formas diversas de conectar, pero que la música siempre va a ser una herramienta que va a estar ahí. ¿Se entiende? Y por último, digo esto, que en verdad una vez escuché como esta frase, una vez escuché como esta frase y me gustó mucho, que la dijo un músico que decía, cultura no es que una persona toque la guitarra frente a 1000 personas, cultura es que 1000 personas toquen la guitarra. Entonces yo dije, son nociones muy diferentes, porque también nos conecta con esto del artista, que es el artista el que está habilitado a hacer arte. Y no, eso es mentira. Eso no es así. O sea, todos tenemos esa potencia de conectar, de crear y de poder sublimar, vehiculizar, transformar nuestra energía a partir de la música. Y eso no va a ser, o vamos a crear una obra clásica, o vamos a agarrar un tambor y tocar y bailar, y va a ser lo mismo. La conexión puede ser mucho más potente. Así yo muchas veces voy a ver músicos que tocan increíble, pero que no me mueven un pelo. Y digo, no sé qué pasa acá, pero obviamente la música no es solo saber tocar un instrumento. Y cierro con esto. Creo que era Joaquín Sabina que decía, le preguntaron, ¿no? ¿Qué es más importante en una canción, la letra o la música? ¿No? Y el loco dice, para mí, dice, 30% es la letra, 30% es la música, y el otro 40% no sabemos qué es, pero es lo más importante de todo. Divino, Joaquín. Toto, gracias por este espacio. Es como intento darle un cierre, porque estamos en 59. Nunca llegamos hasta este tiempo. Sé que los vivos son hasta una hora. Te mando un abrazo ahí, Pedro. Saludos a Gustavo también. Bueno, Maca sigue agradeciendo ahí. Andrés también, gracias, genial, Toto querido. Marianela, gracias a todas y a todos por estar presentes. Bueno. Capaz que nos juntamos en una próxima, pero hablar un poco más sobre juego también, que es otra pasión compartida, ¿no? Bueno, muchas gracias, Toto. Muchas gracias a todas las personas que están del otro lado. Vamos a estar hablando. Nos vemos en 2 semanas. Sí, en 2 semanas vamos a estar con Andrés Busquiazo, licenciado en psicología y director académico del Instituto de Estudios Adlerianos de Uruguay. Él trabaja con la terapia de la risa, así que vamos a seguir hablando de acciones pastillas, de estas posibilidades que tenemos de cambiar nuestras químicas con pequeñas cosas de la vida cotidiana. Después va a estar hablando con nosotros Juan Casanova también, así que vamos a seguir hablando un poco sobre la música. Y bueno, Toto, muchísimas gracias, muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Bueno, un abrazo para todos, para todas, para la gente que saludó y bueno, vamos arriba con la física del pensamiento. Arriba a todos y todos. Suerte.